Entonces recuerden que hemos estado viendo la geografía de América del Sur y vamos a continuar con este tema. Les recomiendo que tengan su cuaderno ahí listo, a mano, para hacer algunas anotaciones que sean necesarias. Y que pongan mucha atención. Voy a compartir la pantalla de la diapositiva para que podamos avanzar en este tema. Entonces nos habíamos quedado en la parte de la geografía de América. América del Sur, para ser más específico. Lo último que vimos fue los principales ríos. Vimos que el Amazonas y su alrededor es una gran reserva natural, es un lugar importantísimo. Alrededor de este río, de sus afluentes, viven grupos étnicos antiguos que tienen derecho a vivir y que hay que hacer campañas para cuidar esta zona de amortiguamiento en el mundo. También vimos que hay una parte en el Río de la Plata, en Argentina, donde tienen comercio con todo el continente americano y con Europa. El Río de la Plata. Vimos esas rutas hacia Asia y desde Europa. Ahora vamos a ver el clima. Entonces anoten en su cuaderno el clima de América del Sur. Eso es lo primero que van a hacer, anotar en su cuaderno el clima de América del Sur. ¿Ok? Profe, Digan. espérame que mi lápiz arruinó. Deme un minuto, ya vengo. Entonces estamos hablando del clima de América del Sur. Vamos a ver quién más quiere ingresar a la conferencia. Okay. Entonces, cuando hablamos del clima, recuerden que ya les había explicado yo que América posee una diversidad de climas, básicamente por su largo, que abarca muchas latitudes. Pero en este caso, América del Sur va a disponer de varias zonas climáticas con diferentes niveles de temperatura. Vaya, para el caso, aquí se nota cómo sería el cambio de temperatura en Brasil según cada estación del año. Entonces vemos que hay unas zonas que cambian su clima, su temperatura, y esto se debe a la zona donde está ubicado Brasil, que una parte pertenece a la región tropical y otra parte pertenece a la región templada. Ustedes pueden observar que en la parte sur las temperaturas no van a ser tan altas en ninguna de las estaciones del año, sino que van a ver que tiene temperaturas más frescas en esta parte sur. Esta parte de arriba, esta parte es la parte tropical de Brasil, y ahí va a ser siempre una temperatura más cálida. Entonces el clima es un clima tropical lluvioso en la mayor parte de América del Sur. Vamos a tener, aquí tenemos un gráfico donde podemos ver cómo sería la cantidad de lluvia y las temperaturas en los meses del año. El que esté rayando la pizarrita, desde aquí me dice quién es, y desde ahorita le voy a bajar 5 puntos. Porque aquí a mí me dice quién está utilizando el lápiz ahí. Entonces ya de ahorita ya más bien vino a perder puntos de gratis. Este clima, el clima de América del Sur, como se puede ver, en los meses donde se alcanza un pico más alto, sería entre julio, agosto y septiembre, que sería donde hay más lluvias y donde la temperatura también oscila.
oscila bastante entre las más altas y las temperaturas medias. Entonces, como clima tropical, aquí también se puede ver que hay un clima de sabana, que está alrededor de la selva tropical lluviosa. Aquí las temperaturas van a ser altas y homogéneas todo el año. Hay una estación lluviosa, hay una estación seca, muy árida, como en el nordeste de Brasil, donde la temperatura entonces va a ser de tipo sabana. Sabana se le llama a esta región climática porque no hay muchos árboles, sino que es un lugar donde hay bastantes matorrales. No se me escucha nada. Activen el audio bien ustedes para que puedan escuchar, porque yo estoy hablando bien cerca del micrófono de la computadora. Profe, pero es que sale como cortado el sonido. Entonces ahí tiene que ver con la velocidad de su internet. Porque el internet yo los escucho a ustedes muy bien. Cuando habla usted, se escucha perfectamente. Entonces tiene que ver con la conexión suya. Que quizá hay alguien ahí metido viendo videos en YouTube o haciendo otra cosa y le está quitando velocidad al internet. Va a depender mucho de su internet. Entonces, los climas en América del Sur. Aquí en este gráfico se puede observar mucho mejor. En el cono sur de América tenemos climas áridos de desierto y de estepa y fríos en extremo. Entonces miren aquí, hay una línea que separa el clima tropical hacia aquí arriba. Todo esto es tropical. Luego aquí tenemos climas áridos. Luego aquí tenemos climas templados. Y en la Patagonia, al final de América del Sur, climas fríos. Y es lógico porque ya se acerca al polo sur. Entonces aquí está el clima templado, el clima árido y el clima tropical. Entonces escriban la primera asignación ustedes ahí, en su cuaderno. Número 1. Hacer un esquema del clima de América del Sur. Hacer un esquema del clima de América del Sur. Que incluya el país y sus temperaturas máximas y mínimas. Que incluye algunos países con sus temperaturas máximas y mínimas. ¿Ya lo copiaron? Todo lo copiaron. Es un esquema sobre el clima de América del Sur, que incluye algunos países con sus temperaturas máximas y mínimas. Sí. Esa sería entonces la primera tarea. Recuerden, lo estoy refrescando. El clima de América del Sur es tropical, árido, templado y frío. Entonces ustedes van a poner en el esquema, en su cuaderno, que esto es en el cuaderno, van a poner clima de América del Sur, tropical. Entonces van a poner Brasil, Venezuela, Colombia. Entonces ahí en internet buscan cuáles son las temperaturas máximas que llegan y le ponen con una llave así. 28 grados máximo. 24 grados mínimo, un ejemplo. Entonces, luego ponen climas áridos. ¿Qué países de América del Sur están en climas áridos? Entonces ustedes lo investigan y le ponen cuál es la temperatura. Luego en la otro apartado, climas templados. Y ponen Chile, Argentina, Uruguay. ¿Y qué temperaturas máximas llegan? Y mínimas. Luego clima frío. Y ahí ponen qué parte de Argentina o de Chile pertenece al clima frío. Y le ponen ahí la temperatura. Eso es sencillo. Solo que tienen que buscarlo por internet. Los datos para agregárselo. Vamos a ver, está Lilian Paola queriendo ingresar a la clase. Perfecto.
Bueno, entonces, repito, los climas de América del Sur son clima tropical, clima árido, clima templado y clima frío. Brasil, que es el país más grande, tiene una gran diferencia de climas. En Brasil hay clima tropical en el norte, clima árido en una parte del centro de Brasil y del oeste, del occidente, y clima templado en el sur. ¿Okay? Entonces es el único país de ahí que tiene tanta diferencia de clima. Chile es un poco también diferente en algunas cosas, pero Brasil, al ser el país más grande, es el que tiene más diferencia climática. Entonces recuérdenlo porque esos datos van a venir en el examen que ya tengamos en presencia cuando ya nos retomemos a clase. Muy bien, entonces cambiando de la geografía física a la geografía humana, vamos a ver que en América, y en América del Sur en particular, ya había población aquí cuando llegaron los españoles. Ya teníamos grupos indígenas que tenían diferente grado de desarrollo, porque el grado de desarrollo va a depender de muchos factores. Y algunos en América, como los aztecas, los mayas y los incas, ya eran civilizaciones. ¿Qué significa que eran civilizaciones? ¿Qué tenían de especial los aztecas, los mayas y los incas para que los llamemos civilizaciones? Bueno, muchas cosas. Ellos no eran ignorantes, tenían mucho conocimiento de arquitectura, de matemáticas. Y para ser civilización tenían algo bien importante que es un lenguaje escrito. Por ejemplo, los mayas y los aztecas tenían sus propios símbolos para escribir, para poder escribir. Entonces, hay evidencia arqueológica de que ellos escribían. ¿Okay? Eso es algo muy importante. En el caso de los incas, tenía un método, un lenguaje muy diferente llamado quipus, que ellos cuando guardaban información lo hacían a través de nudos en cuerdas. Pero era un lenguaje y un registro de las actividades que ellos hacían, sobre todo las actividades comerciales. Ok, si tienen duda, porque miro que en el chat dice, ¿cómo era que había que hacer la tarea? Pues para no atrasarnos, lo pueden ver cuando suba el video. Pueden encontrar esa parte donde explicó cómo hacer la tarea y van a detenerlo si no lo entienden o me hacen preguntas por WhatsApp. Ahora bien, entonces, la llegada de los europeos, estos territorios se encontraban poblados, como les estaba diciendo, y los pobladores tenían diferentes niveles de desarrollo. Ahora, el problema es que cuando llegaron los europeos, hubo un mestizaje, o sea, se mezclaron los europeos con los indígenas y trajeron también a otro grupo étnico de África, que son los negros. Y estos también se mezclaron. Y en América del Sur van a ver que hay bastante población indígena y también hay población negra. Esto queda como herencia humana del pasado. Los que más se vieron afectados en este mestizaje fueron los indígenas, porque prácticamente ellos desaparecieron. Una gran cantidad de ellos en el mestizaje, en la esclavitud que hubo, murieron. Y eso fue algo terrible porque hubieron poblaciones enteras, como digamos los taínos. Los taínos, el grupo étnico más importante que había en el Caribe. Eran unos indígenas de un pueblo que murieron todos. A todos los mataron. Digan. ¿Por qué le llaman negros y, bueno, les llaman negros y no son totalmente negros? No, estamos hablando de los indígenas ahorita. Los africanos llegaron despuésito. Aquí no había gente negra cuando los españoles llegaron. Los trajeron de África. ¿Okay? Se le puede llamar afrodescendiente o africano o negro. Decirle negro al grupo étnico de los africanos no es racismo. El racismo es no darles trabajo porque sean afrodescendientes o creer que son menos inteligentes porque sean negros. Eso es el racismo. O pensar que ellos no son capaces de hacer lo que podemos hacer los mestizos o los blancos. Eso es el racismo. Pero llamarlos negros porque su grupo étnico es negroide, es el nombre que le dan los antropólogos, no es racismo. Ok.
Ahora, la población. Tenemos en América del Sur más de 519 millones de habitantes. La mayor parte de esta población vive en las ciudades, y en las ciudades más grandes, que por lo general están cerca de la costa. Y estamos hablando del 75% de la gente que vive. Para el segundo milenio ya habían 49 ciudades de más de 1 millón de habitantes en América del Sur. O sea que América del Sur ha crecido en una cantidad de población increíble. Hay bastante población en ciudades muy grandes, se le llama metrópolis. Cuando una ciudad tiene más de 10 millones de habitantes, se le llama metrópoli. Y en América del Sur hay varias ciudades así. Aquí tenemos un cuadro, un pequeño cuadro. Ivo, hasta ahorita está ingresando a clase, Ivo. Bueno, lo importante es que mire algo, quizás. En América del Sur tenemos, por ejemplo, en Argentina, 37 millones de habitantes. Pero no es el más poblado de América del Sur, simplemente que en esta lista los pusieron en orden alfabético. El más poblado siempre es Brasil. Tiene más de 170 millones de habitantes. Luego, en población, tendríamos el caso en América de México, que tiene más de 99, casi 100 millones de habitantes. Y de los países menos poblados de toda América serían las islas que están en el Caribe. Las islas que están en el Caribe. Pero en América del Sur, uno de los países menos poblados es Uruguay. Uruguay, que solo tiene 3.3 millones de habitantes, tiene poquita población. Tenemos más habitantes en Honduras que en Uruguay. Bueno, dentro de la geografía humana hay que ver las condiciones en las que estos humanos viven en América, y lastimosamente hay una gran cantidad de pobreza en América, donde se estima que el 24% de la población vive en pobreza, pero pobreza de que no tienen que comer. Y hay 110 millones de habitantes que sufren y viven esta pobreza a diario. Por eso nos llaman a nosotros, a América Latina nos conocen como parte del tercer mundo, ahí nos llaman, tercer mundo, o sea, países pobres. Hay muchos países pobres aquí, nosotros somos un ejemplo. Tegucigalpa es una ciudad del tercer mundo, es desorganizada, con problemas de vulnerabilidad, con delincuencia. Entonces, nosotros somos parte de esa realidad. El mayor porcentaje de la población latinoamericana es mestiza. O sea, mestiza significa que tenemos genes, tanto de los españoles como de los indígenas, de los negros. Entonces, tenemos esas características de que vamos a encontrar gente que es trigueña, pero quizás tiene ojos claros. O gente que es blanca, pero tiene pelo musuco, que le llamamos pelo de negro. Ese mestizaje es herencia de nuestro pasado colonial. A la llegada de los españoles, le siguieron los esclavos y los negros. Por ejemplo, aquí a Honduras llegaron de la isla de San Vicente los garífunos y se establecieron en esta zona, en Guatemala y en Belice y en Nicaragua. Y ya son parte de nosotros. Hasta la UNESCO ha declarado que tienen derechos como patrimonio de la humanidad. Entonces, ellos se han sabido mover diplomáticamente para adquirir esos derechos. En el siglo XIX llegaron también, ya después, pero ya no forzadamente, sino por migración a América Latina, bastantes chinos y turcos, buscando en estos países establecerse y vivir, tener empresas. Otros extranjeros europeos llegaron en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a América del Sur, bastantes alemanes, italianos. Y ustedes pueden ver eso en ese contraste de la población entre Bolivia, por ejemplo, y Argentina. En Argentina la gente es bastante blanca, rubia, ojos azules. Hay bastante de este tipo de descendientes de europeos, italianos y alemanes. Y en Bolivia hay bastante presencia indígena, porque en América los tres países donde más presencia indígena hay en total de toda su población es en México, en Guatemala
y en Bolivia. Y Argentina es uno de los lugares donde más europeos hay. Ahora bien, de esos indígenas que sobrevivieron a la conquista española, hay diferentes pueblos que nosotros llamamos grupos étnicos. También se le llama minorías étnicas. Pero son comunidades que todavía tienen parte de sus tradiciones, de su vestuario, algunos su idioma. Por ejemplo, aquí podemos ver a esta mujer boliviana cargando su niño en la espalda, que es algo muy tradicional de ellos. La forma como se visten, los rituales que hacen. Eso está presente, y los países donde hay más de estos grupos étnicos que tienen fuerza es México, Perú, Bolivia, Guatemala. Y es un patrimonio histórico importante, que los países tienen que dejar que ellos hagan sus costumbres, dejarlo que ellos hagan sus tradiciones, porque es un derecho de ellos y es una riqueza cultural que no se puede perder, aunque nosotros no estemos de acuerdo. Ahora, la población latinoamericana se encuentra en un proceso de transición demográfica. Entonces aquí mencionan que se siguen los pasos de los países desarrollados, porque a nosotros nos han dicho que para que los países se desarrollen es necesario que la población se controle, porque si hay demasiado nacimiento de bebés en una población pobre, lo que vienen es a sufrir, dicen. ¿Okay? Y que por lo tanto en los países desarrollados las parejas cuando se casan lo más que tienen son 1 o 2 hijos para darles una buena calidad de vida y que puedan estudiar y prepararse. Entonces, en América Latina se ha tratado de, a través de la educación, de la enseñanza, decirles a las personas que planifiquen la cantidad de hijos que van a tener, porque entre más control hay en ese sentido, se puede tener mejor calidad de vida. Entonces, la tasa de crecimiento debido a estas políticas ha ido disminuyendo, pero la población ha ido envejeciendo porque hay más medicinas. Ahora la esperanza de vida se ha incrementado un poco más en el mundo en general. Y nos podría pasar en algún tiempo, porque hay ejemplos, como en Europa, que hay demasiado viejito y poco joven. El ejemplo es Uruguay. Uruguay tiene una de las tasas de natalidad más bajas y donde más personas de la tercera edad hay en América. También otro fenómeno demográfico que se da bastante en América es que la mayor parte de la gente ya no quiere vivir en los pueblos, sino que se va para las ciudades en busca de oportunidades. Entonces hay mucho aumento de la población urbana sobre la rural. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿De la clase? No. Bueno, habemos 15. Ya les di una asignación, recuerden, la del clima, ¿verdad? Les voy a dejar otra. No, no tengo preguntas. Diga, pregunte. Ajá. No tengo preguntas. Ok, bueno. Entonces, la transición demográfica es el proceso de cambio que se pasa de las altas a las bajas tasas de natalidad y mortalidad. O sea, recuerden ustedes, yo les he explicado que la tasa de natalidad es la cantidad de niños que nacen al año en un país. Esa es la tasa de natalidad. A veces sube, a veces baja, va a depender de muchos factores. Y la tasa de mortalidad es la cantidad de niños recién nacidos o pequeñitos que mueren en un país. La tasa de mortalidad va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, aquí en Honduras la tasa de mortalidad de niños pequeños todavía es alta porque los hospitales no se dan abasto. Hay muy pocos hospitales, hay mujeres que paren sus hijos en su casa, en los pueblos, y no tienen las vitaminas, no les ponen las vacunas necesarias y se mueren. Y en los países desarrollados esto casi no pasa, porque ellos tienen más acceso a una mejor salud. ¿Cuáles son esos países de transición que todavía estamos bien atrasados con esta cuestión de la demografía? Sería Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay. O sea, nosotros estamos en una etapa de poco control de la demografía de nuestro país, de una tasa de natalidad alta y también de mortalidad alta. Entonces, somos parte de este grupo.
Luego estarían los países que ya han avanzado en la cuestión del control de natalidad. Y ahí tendríamos a Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, que serían países que están mejor que nosotros en cuanto al control demográfico. Y por último serían los países que ya han desarrollado, tienen un mejor control demográfico de su población. Y ahí tendríamos el caso de Chile, Cuba, Argentina, Jamaica, Uruguay. Uruguay es un ejemplo de un país que tiene un buen control de la natalidad y que tiene un buen sistema de salud. Pero es que miren, estamos hablando de que Uruguay es el país de América del Sur con menos población, 3.3 millones de habitantes, y entonces hay recursos y ajustan los recursos para esa población. Ellos saben administrar sus recursos. Uruguay es un país que tiene buenas condiciones en América del Sur. Muy bien. Entonces, la transición demográfica es un proceso, es un cambio en que se pasa de tener altas tasas de natalidad a tener bajas, de tener altas tasas de mortalidad a tener bajas tasas de mortalidad. Y las pirámides de población son estas, miren. Se le llama pirámides de población. Esto no se ve así de manera profunda en el grado de ustedes, en octavo. Esto se ve mejor en bachillerato, en la clase de sociología. Pero básicamente, para que tengan una idea ustedes de que los demógrafos llevan un control de cada 10 años, cómo va creciendo, va disminuyendo la tasa de población en sus países. Y esto se logra a través de los censos. Censo es llevar un control de cuántos niños nacen en cada departamento, en cada ciudad, cuántos niños mueren. Bueno, entonces básicamente aquí nos quedaríamos. Y ustedes lo que van a hacer en la segunda asignación es lo siguiente, anótenlo. Investigar la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad de Honduras en el último censo. Investigar la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad de Honduras en el último censo. Ustedes van a investigarlo y van a buscar también ahí la pirámide de población de Honduras. Así lo buscan en Google. Pirámide de población de Honduras. La dibujan en el cuaderno, se toman una fotografía y me lo mandan junto con el esquema del clima de América del Sur. Recuerden, el clima es, el esquema de la tarea del clima es de América del Sur. La tarea de la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad y la pirámide de población es de Honduras. ¿Ok? Entonces eso sería lo que ustedes van a hacer. Y tienen para entregarlo hasta mañana a las 12 del mediodía. Entonces espero que hayan entendido. Si no, si tienen alguna duda con las tareas y todo, el video ahí va a estar siempre en el grupo para que puedan chequear. Entonces pasen un feliz día. Que Dios los bendiga.